Alabamos al Señor en esta mañana. Amén. Amén significa que así sea. El salmo de hoy, recuerden que estamos en la serie de los salmos. Y el salmo de hoy comienza con una conversación de David, que es quien escribe este salmo, una conversación consigo mismo. Y finaliza de la misma manera, una conversación consigo mismo, pero finaliza siendo una reflexión. ¿Cuántos conversan con ustedes mismos? Y a veces dicen, ese está como loco, se lo pasa hablando solo. Bueno, a veces conversamos con nosotros mismos. En estos días vi a Cristiano Ronaldo, iba a cobrar unos penaltis y estaba hablando con él mismo. Y a mí me daba hasta risa. Y decía, tú puedes, tienes que controlarte. Imagínese una persona a ese nivel y se habla a él mismo tratando de ponerse en orden. Y nosotros también hablamos con nosotros mismos, y cuando vamos a la Biblia nos conseguimos que David hablaba con él mismo y a la vez hablaba con Dios. Es una conversación como un triángulo donde converso conmigo, converso con Dios y converso con los demás, porque el mensaje viene quedando para los demás. Así que los enemigos de David lo tenían sitiado, lo tenían rodeado, y él se pregunta, ¿por qué debo tener miedo si Dios es mi Salvador? Es una pregunta que se hace a él mismo. ¿Por qué debo tener miedo si Dios es mi Salvador? ¿Por qué debo tener miedo si Él es mi luz? ¿Por qué debo tener miedo si Él es mi salvación? Es una buena pregunta que nosotros debemos hacernos cuando las piernas nos están temblando y estamos diciendo, me estoy muriendo de miedo. Entonces uno dice, Juan, pero ¿por qué tienes miedo si Dios es tu Salvador, si Dios es tu luz? Hermano, los enemigos de David, recuerden que entre esos enemigos estaba el rey Saúl, que ya se le había quitado la unción de parte del Señor, y Dios había ungido a otro rey, en este caso a David, y lo habían ungido, pero Saúl seguía en el trono, seguía en el reino. Pero también no solamente Saúl era el enemigo de David, sino que también su hijo Absalón, el hijo de sus entrañas, el hijo de David, se había levantado contra su propio pai, contra su propio taita, contra su propio papá, y lo estaba persiguiendo, y se había aliado con unos hombres sabios. Dice la Biblia que había un hombre llamado Aitofel. No le vaya usted a poner ese nombre a un hijo, porque para decirle el diminutivo es bien complicado. Aitofito. Aitofel era un sabio del reino, un sabio del reino de David, y dice que cuando Aitofel daba un consejo, era como si Dios mismo estuviera hablando. Imagínese usted la magnitud de la sabiduría de este consejero. Bueno, ese consejero que cuando daba un consejo, la gente decía, es como si Dios mismo estuviera hablando, pues ese consejero también se fue en contra de David. Entonces imagínese tener un consejero de esa magnitud en contra. Aitofel se había aliado con Absalón, con el hijo de David, y estaba conspirando contra David. Y nosotros tenemos entonces que David está huyendo. Tenemos varios domingos con David huyendo. Todavía no lo hemos llevado a la casa. David está huyendo. Y hoy vamos a buscar esa historia de la cual les estoy contando, donde David, en medio de esa huida, él escribe también este salmo. El domingo pasado hablamos del Salmo 11. Hoy vamos a estar buscando en nuestras Biblias el Salmo 27. Y es una historia que yo la he titulado El antídoto para el miedo. El antídoto para el miedo. Amén o ay, ay, ay. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 27. Si usted no trajo Biblia, acérquese a un cristiano evangélico, a un hermano que le ayude a buscar en su Biblia.
¿Qué tal si usted se pone de pie, por favor, para leer la palabra del Señor? Dice la Biblia: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Amén. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Mire cómo se sentía David: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Señor, delante de tu palabra estamos. Solicitamos con todo respeto y reverencia la ayuda de tu Espíritu Santo para poder explicarla. Llena, Señor, mi boca, llena mis pensamientos, llena mis labios, purifícame, pues soy un simple ser humano tratando de exponer la palabra santa, la palabra sagrada que viene de ti. Señor, abre el entendimiento de los que estamos aquí para comprender las perlas maravillosas y comprender el antídoto que nosotros necesitamos, porque como seres humanos nos llenamos de miedo. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Amados hermanos, tengo una frase para ustedes. La frase dice: tener a Dios en nuestras vidas hace que los miedos neuróticos se vayan. Tener a Dios en nuestras vidas hace que los miedos neuróticos se vayan. Y usted dirá: ¿por qué neurótico? Un miedo neurótico. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de los miedos. Por lo menos quiero decir 4 cosas acerca del miedo rápidamente. No es lo que quiero desarrollar, pero es imposible hablar del Salmo 27 si no hablamos del miedo. El miedo puede matar. Sí, señor, el miedo te puede matar. Leía una historia acerca de 5 jóvenes que murieron porque una luz de bengala fue disparada. Se les salió una luz de bengala en Europa y hubo una estampida en medio de una celebración de una mal llamada fiesta de Halloween. Y había un gentío en un recinto y se escapó una luz de bengala y hubo una enorme estampida. La gente se llenó de pánico, salieron corriendo del recinto. Los vomitorios o las puertas de salida por donde la gente tenía que irse eran muy estrechos, muy cerrados, no había lo suficiente y murieron 5 jóvenes aplastados. Así que el miedo a una luz de bengala. Pensaron que el lugar se había incendiado y murieron. Pero el miedo también te puede dar vida. Leía una historia de unos soldados que vivieron 2 años encerrados en una cueva porque le tenían miedo a los soldados nazis. Eran unos soldados judíos ucranianos y
Se quedaron escondidos en una cueva porque estaban muertos de miedo y por 2 años lograron guardar sus vidas. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Así que el miedo te puede matar o el miedo te puede dar vida. ¿El miedo es bueno o es malo? Es una pregunta que nosotros nos hacemos. Bueno, si el miedo es real, escuche, si el miedo es real, se le llama así, miedo real. Esto es como cuando uno busca en el diccionario. Si el miedo es real, se le llama miedo real. Pero si es un peligro supuesto, como pasó con lo de las luces de Bengala, entonces se le llama miedo neurótico. Cuando el miedo es real, el miedo genera o segrega en tu cuerpo algo que se llama adrenalina. Y la adrenalina es una sustancia que Dios dejó en nuestro cuerpo para que nosotros nos motivemos, para que nosotros vayamos a la batalla, para que nosotros seamos salvos de un peligro. Un carro viene, se segrega adrenalina y nosotros salimos disparados. Pero cuando el miedo no es real, cuando el miedo es supuesto, no se genera adrenalina. Y esto me llamó mucho la atención. Se genera ansiedad paralizante. Cuando el miedo no es de verdad, se genera ansiedad paralizante. En estos días vi un video. Ese pastor sí ve videos, bastantes videos. En estos días vi un video, hermano, de un señor, es un taxista. Y entonces él agarra, lleva un señor atrás y va otro de copiloto, y los dos, el pasajero y el que va atrás, están de acuerdo. Y entonces el que va atrás agarra un trapo, le echa algo, se lo pone al que va de copiloto y el que va de copiloto se desmaya. Y el taxista se asusta muchísimo y intenta salirse por la ventana porque el que va atrás también va con el trapo a ponerle el trapo al taxista. Y el taxista quiere salirse por la ventana y en eso se despierta el que está aquí de lado y comienzan a decirle que es una broma, que no se asuste, que es una broma bien pesada, por cierto. Hermanos, el hombre se le paralizaron las piernas. No podía mover las piernas el chofer. Era una amenaza, pero ¿era real? No era real, pero ¿cómo iba él a saber? ¿Cómo sabe uno si la pistola que le están colocando es de juguete o es de verdad? ¿Cómo hace uno para saber si es de plástico o es de verdad de hierro? Entonces, cuando el miedo es real, cuando es una amenaza real como la que tenía David aquí en el Salmo 27, que su hijo Absalón se había levantado y Ahitofel, el mayor consejero que podía tener el rey, se había levantado en contra, David dijo: estoy fregado. Se levantó el hijo mío, que no me está buscando para llevarme un mercadito, me está buscando para matarme. Y de paso, Ahitofel, el consejero de más confianza que yo tenía, también se levantó. Era un miedo real. Entonces en David se genera adrenalina y sale huyendo de la ciudad. Pero hermano, ¿qué sucede cuando nosotros nos estamos llenando de un miedo paralizante, de una ansiedad paralizante, de un miedo neurótico? Yo creo, hermano, que nosotros en Venezuela estamos a 8 días de unas elecciones y muchas de las cosas que nosotros hemos visto en las redes sociales, hermano, nos llevan a una ansiedad paralizante, pero que en realidad eso no va a ocurrir. Por ejemplo, cuando usted lee y escucha que va a haber un baño de sangre en todo el país, yo digo, eso no es verdad. Pero genera en nosotros un miedo paralizante. Nos paraliza porque decimos: Dios mío bendito, y yo no tengo gas, no tengo comida, no tengo esto. ¿Puede ser que suceda? Hermano, puede ser, pero en un porcentaje muy alto, pienso yo y le oro al Señor que eso no sea verdad. Entonces nosotros tenemos que el miedo te puede salvar la vida cuando es un miedo de verdad, o te puede matar porque te paraliza completamente. David tenía un miedo real porque David estaba siendo perseguido, en este caso por su hijo Absalón. David David estaba en una paradoja que nosotros a veces llegamos a eso, o yo la llamo a veces
como una incongruencia, como que nosotros decimos, pero ¿por qué nos pasa esto? David estaba en medio de eso. ¿Saben por qué? Porque David decía, bueno, si yo no debo nada, si yo no soy mentiroso, si yo no debo absolutamente nada, sino que mi vida más bien la he entregado al servicio de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿No le ha pasado a usted? Que usted dice, si yo soy un hijo de Dios, si yo le sirvo al Señor, si yo lo único que hago es servirle a los demás, predicar el evangelio, hacer que los matrimonios se restauren, llevar un mensaje de esperanza, ¿por qué la gente se levanta en contra de nosotros? ¿Por qué? Bueno, David estaba en esa paradoja espiritual. Si yo soy un hijo de Dios, si yo le sirvo a Dios, si yo he sido ungido por Dios, ¿por qué se levantan los enemigos para quererme destruir? Hermanos, nosotros tenemos aquí que David pierde la mujer, porque la mujer de David era nada más y nada menos que la hija del rey Saúl. Así que él la pierde. David pierde su casa porque tiene que irse. David pierde a sus padres porque los tiene que sacar para que no los vayan a matar. David no puede ir al tabernáculo a hacer las ceremonias, es decir, él no podía adorar al Señor. David no podía estar en el tabernáculo. David pierde absolutamente todo. ¿Tenía razón David de tener miedo o no tenía razón? David sí tenía razón de tener miedo. Entonces nosotros tenemos que todos sus amigos creían de paso la mentira oficial. ¿Sabe usted lo que es una mentira oficial? Una mentira oficial es cuando sale del ente gubernamental y nos hace creer que es verdad. ¿Qué estaban diciendo en ese momento? Que David estaba conspirando contra el rey Saúl. Eso era mentira. Pero como lo había dicho un ente oficial, como lo había dicho el rey, hermano, Saúl se dedicó gran parte de sus 40 años de gobierno no a gobernar. ¿Sabe a qué se dedicó? A perseguir a David. A perseguir a David. Saúl tenía unos miedos neuróticos. Saúl sí tenía miedos neuróticos, porque Saúl decía, ¿sabe dónde comenzó esta situación de Saúl? Comenzó cuando fueron a la guerra con los filisteos. Y cuando regresó Saúl y regresó David, las mujeres comenzaron a danzar y comenzaron a cantar. Y las mujeres cantaban y decían, Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. Ay, ¿quién no se va a picar? Si yo soy Saúl también me pico, hermano. Si yo soy el rey, vengo con la caravana y de pronto comienzan a decir, no, Saúl mató a los 1000 y Saúl sí, pero David a los 10,000. ¿Y qué pasó aquí? Como diría, ¿qué pasó? Entonces ahí comenzó ese pique. Pero Saúl comenzó con sus miedos neuróticos que lo paralizaban y no gobernaba, no arreglaba carreteras, no arreglaba calles, no llevaba, qué sé yo, al pueblo comida, no llevaba salud, no llevaba medicinas, dedicado con un miedo neurótico a perseguir al supuesto enemigo. Y resulta que David era un hombre fiel, un hombre que no estaba buscando serrucharle el puesto a Saúl. Pero nosotros tenemos que los amigos de David, la curruña, creyó la mentira oficial. Claro, si lo está diciendo el rey, tiene que ser verdad. Y creyeron. Así que David se quedó sin amigos, se quedó sin casa, se quedó sin mujer, no pudo quedarse con su mamá y con su papá, perdió su trabajo porque él le trabajaba al rey. Él era un funcionario del rey, quedó sin trabajo, le tocó que irse a esconder. Ese sí tenía razón de tener miedo. Recuerden, hermanos, tener a Dios en nuestras vidas hace que los miedos neuróticos se vayan. Amén. ¿Cuántos en esta mañana estarán pasando por ese tipo de miedos y los tiene paralizados? ¿Con qué voy a comer? Si gana la oposición, Dios mío, esto se va a complicar. Si gana el oficialismo, esto, ay Dios mío, va a seguir la complicación. ¿Con qué voy a tener yo para comer? ¿Con qué voy a tener yo para el sustento? Hermano, el antídoto para el miedo es confiar en el Señor. Él es nuestra esperanza, hermano. Nuestra esperanza no está en Miraflores. Nuestra esperanza no está en Miraflores, hermano. Nuestra esperanza está
en el Señor. Amén o ay, ay, ay. Hermano, David pide ayuda a Dios, es lo primero que nosotros vemos en este salmo. En segundo lugar, David declara su confianza en Dios. Y en tercer lugar, David expresa sus aspiraciones espirituales. ¿Qué veo yo en estos 14 versículos? Yo lo dividí por lo menos en esos 3 temas. Usted puede sacar 4, 5 temas en su casa. Dicen, no, el pastor sacó 3, pero yo saqué 5. Eso está bien, hermano, no hay problema. Usted puede sacar 2, pero yo saqué 3. El primero, David pide ayuda a Dios contra sus enemigos. Lo segundo, David declara su confianza en Dios. Y lo tercero, David expresa sus aspiraciones espirituales. Veamos la primera, hermano. David pide ayuda a Dios contra sus enemigos. Y describe entonces David cómo eran estos enemigos. En el versículo 2, por favor, lea conmigo el versículo 2. Encontramos una descripción de los enemigos de David. Dice, cuando se juntaron contra mí, ¿quiénes? Los malignos. Esa es una característica de esos enemigos, los malignos. Y luego, ¿qué dice? Mis angustiadores. La palabra malignos significa maltratar a otro hasta causarle dolor. Es una palabra, es un vocablo hebreo y significa maltratar a alguien hasta causarle dolor. Esos eran los enemigos de David. Pero hay otra característica ahí de esos enemigos y dice que eran angustiadores. Y una persona que es angustiador es una persona que causa presión. Angustiador es un término hebreo que significa estrecho. Es decir, los enemigos de David le estrecharon la vida, le fueron cercando, le causaban dolor, pero también le estrecharon todo, tuvo que encerrarse en las cuevas. Y David dice, mis enemigos tienen esas 2 características, son malignos, es decir, me causan dolor, me maltratan hasta causar dolor, pero también son angustiadores, me causan estrechez hasta causar un dolor profundo. Miren cómo se sentía David, hermanos. ¿Cómo se sienten los venezolanos hoy día? A 8 días de ejercer su derecho al voto. ¿Qué hay en tu corazón? Miedo. En el corazón del venezolano hay muchísimo temor, mucho miedo, pero mucho de ese miedo ha sido generado de una matriz que no necesariamente pudiera ser verdad, sino ha sido generado para paralizar, y nosotros los hijos de Dios no podemos movernos de esa manera. Nosotros nos movemos en el temor del Señor, que es el único temor que acaba con los demás temores. El temor, el respeto, la reverencia al Señor acaba con los demás temores. Hermanos, vimos la característica de los enemigos de David, eran malignos, eran angustiadores. Y vamos al versículo 12, estamos viendo cómo David pidió ayuda. En el versículo 12, leemos el versículo 12, dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí, ¿qué? Testigos falsos y los que respiran crueldad. Las características de los enemigos de David eran malignos, eran angustiadores y estaban inventando cosas en contra de David, como dice ahí en el versículo 12. Actuaban con crueldad, mis amados hermanos, y querían destruirlo. Dice que respiraban crueldad. ¡Wow! Es decir, en cada respiro era un odio, una rabia en contra del rey David. Pregunto a esta altura, cuando llevamos 24 minutos de enseñanza, ¿qué haría usted si fuera David? ¿Qué haría usted en medio de esa situación? ¿Qué hizo David? Bueno, David pidió ayuda a Dios. Es lo primero que estamos viendo en este salmo. David pidió ayuda a Dios. ¿Y dónde encontramos eso? Versículo 7, versículo 9, versículo 11. Leemos el versículo 7 donde él pide ayuda y dice, oye, oh Jehová,
mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. El 9 dice, no escondas tu rostro de mí. Luego, hermanos, leemos el versículo 11 y dice el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Cuando nosotros estamos en una situación así o estemos en una situación así, lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda a Dios contra nuestros enemigos. Hermanos, lo primero que David hizo en el versículo 7 fue que pidió misericordia. No se me vayan, no se me pierdan. No, dijo el periodista. Pidió misericordia. Versículo 7 dice así, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia. ¿Qué decían los viejitos cuando temblaba o cuando tiembla? Cuando la tierra tiembla, ¿qué es lo que los viejitos decían? Misericordia, Señor, está temblando. Eso mamá lo decía duro y yo me asustaba. Yo no entendía muy bien qué era la palabra misericordia, pero me asustaba. Todavía creo que me asusto. Si en este momento tiembla, todavía creo que grito. Misericordia es lo primero que David, en esa ayuda que le está pidiendo a Dios, lo primero que David pide es misericordia. Y esa palabra misericordia, hermano, no me canso de sacarle el jugo. Cada vez que la busco y la analizo me gusta más. Hermano, conseguí algo nuevo porque siempre he dicho que misericordia es que Dios se muestra cordial. Es una palabra compuesta que Dios se muestra cordial con las miserias. Misericordia. Pero hermanos, conseguí algo que me explotó la cabeza. Usted sabe que cuando algo me explota la cabeza, yo lo tengo que decir. Y significa inclinarse ante un inferior. Es decir, cuando David dice, Señor, ten misericordia, él está reconociendo que está ante un ser superior, muy superior a él, que él es inferior y que Dios tiene que agacharse para poder oír la súplica de David. Dios tiene que inclinarse porque David es un simple ser humano. Entonces por eso él dice, Señor, ten misericordia, muéstrate cordial. Por favor, Señor, inclínate, agáchate, baja, escúchame. Estoy rodeado, mis enemigos me están a punto de matar. Qué hermoso que nosotros en esta mañana pudiéramos pedirle misericordia al Señor. Reconocer que Él es el Dios todopoderoso, el Dios que puede contra los enemigos, que puede guardarnos, que puede protegernos. ¿Qué pidió David también en el versículo 9? Primero pide misericordia. Lo segundo que pide en el versículo 9 es presencia de Dios. ¡Wow! Dice el versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampare, Dios de mí. ¿Dónde está la salvación? Dios de mí. Una cosa es hablar de la salvación y otra cosa es decir, Él es mi salvación. Hermano, lo primero que pide es misericordia en esa ayuda que está buscando de Dios. Lo segundo que pide es presencia de Dios. Se había quedado sin amigos, se había quedado sin trabajo, se había quedado sin plata, se había quedado sin nada. ¿Qué tenía? Enemigos que lo querían matar. Así que lo que más necesitaba ese hombre en ese momento era presencia de Dios. ¿Cuántos quieren presencia de Dios en sus vidas cuando estamos temblando, cuando estamos que no hayamos qué hacer? ¿Qué es lo que más necesita un ser humano? Presencia de Dios, que Dios lo acompañe, sentir que Dios está. Yo creo que Dios está con nosotros los venezolanos. Y yo creo que una de las cosas que nosotros como venezolanos, especialmente, hermano, los que buscan de Dios, los que son hijos de Dios, que debemos pedir no es tanto plata, no es tanto recurso para mí, es presencia de Dios, porque la presencia de Dios hace la diferencia en la vida de cualquier ser humano. Amén. Lo tercero que pide David en el versículo 11 es dirección. En el versículo 11 dice, enséñame. Hermano, cuando uno llega y le dice a otra persona, enséñeme, uno está reconociendo que uno no sabe. Agustín, enséñeme a tocar guitarra, porque yo no sé. Para eso se necesita humildad. Para eso hay que bajar el cogote, para decirle al Señor, Señor, enséñame tu camino, guíame por senda recta. ¿Sabe qué estaba diciendo David?
Señor, no quiero tomar una decisión en la carne. No quiero tomar una decisión que no sea dirigida por ti. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros ante situaciones? Hermano, a mí a veces hay personas que me han dicho, Juan, pero ¿por qué usted no hace algo? Ante esa situación que se está presentando, ¿usted por qué no actúa? Y yo doy un pasito para atrás y digo, yo pudiera actuar, pero seguramente iba a actuar en la carne. Seguramente iba a actuar Juan. Yo puedo resolver esto y lo voy a resolver a mi manera. Pero hay temor de Dios en decir, no, ya va. Señor, enséñame tu camino. Guíame por senda de rectitud porque no quiero tomar una decisión que vaya en contra de tus principios. Hermano, ¿usted sabe cuántas veces yo he decidido en la carne? Muchas. Y también he decidido dirigido por Dios y la diferencia es enorme. ¿Qué es lo otro que David pide? En el versículo 12 David pidió protección. ¿Cuántos piden a Dios protección en esta mañana? Pero ¿por dónde tenemos que comenzar? Pidiendo primero misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, muéstrate cordial. Mira, yo de verdad, Señor, no tengo nada bueno en mí, en mi humanidad, para ofrecerte a ti. Pero Señor, ten misericordia. Señor, dame tu presencia. Señor, dame tu dirección. Y número 4, Señor, dame tu protección. Así dice en el versículo 12: no me entregues a la voluntad de mis enemigos. En pocas palabras, David está diciendo, mi seguridad depende de ti y no de mí. Mi seguridad, mi protección, mi luz, mi salvación, como dice el versículo 1, eres tú, Señor. No es mi religión evangélica, no es el pastor. Mi seguridad y mi protección eres tú, Señor. Eso es lo que él está diciendo. Yo, Señor, te pido que tú me protejas y no me entregues en mano de mis enemigos. Hermanos, qué hermoso cuando nosotros vemos que David pidió ayuda a Dios. ¿Tienes miedo? Lo primero que tienes que hacer es pedir ayuda a Dios. Pero en esa ayuda no es, Señor, mándame plata. O como yo siempre he dicho, que nosotros somos ovejas y por eso le decimos, Señor, dame, bendíceme, ayúdame. Para eso sí somos buenos. Pero hermano, en la ayuda que le pedimos a Dios no es tanto, Señor, mándame plata. ¿Cuántos necesitan plata? Sí, la necesitamos, pero la ayuda que nosotros tenemos que pedir a Dios es misericordia, es presencia de Dios, es dirección de Dios y es protección de Dios. Teniendo eso, hermano, si usted tiene la misericordia de Dios, si usted tiene la presencia de Dios, si usted tiene la dirección de Dios y usted tiene la protección, usted puede tener mucha plata, pero si no está la misericordia de Dios, usted está frito. Puede tener muchas cosas, pero si no está la dirección, la presencia y la protección del Señor. En primer lugar, David pidió ayuda a Dios. En segundo lugar, David declaró su confianza. ¿Dónde tenemos eso? Versículo 3, versículo 5 y versículo 6 dice, donde David declara, hermanos, la confianza que él tiene. Dice, aunque un ejército. David era un hombre de guerra, hermano. Sí, él fue pastor de ovejas, claro, allá se formó, pero aquí a esta altura, hermano, ya él era rey y su hijo lo estaba buscando para matarlo. Él había ido ya a las batallas y aquí él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Un ejército acampando alrededor de alguien no eran tres bobos, y perdonen ustedes la palabra, tres bobos con una escoba en la mano amenazando a alguien. Y nosotros llenos de miedo neurótico. No. Un ejército acampando era un ejército que se había mudado con todo su arsenal y con todos los mejores soldados y estaban alrededor de David y no era embuste, no era mentira, no era algo neurótico, era algo real. Así que David dice en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Qué bueno que nosotros como venezolanos declaremos, hermano, nuestra confianza. Mire, ese tipo de declaraciones sí las podemos hacer, hermano.
Este tipo de declaraciones sí son bíblicas, no las declaraciones esas de que yo declaro que mañana voy a tener plata y yo decreto y yo sello y yo arrebato y yo no sé qué. Hermano, en estos días, ayer leía un mensaje que me llegó y decía con referente a Venezuela: yo declaro, yo decreto, yo sello, yo arrebato. Y yo leí el mensaje y yo decía, entonces, ¿para qué Dios? Si yo en mi humanidad puedo declarar, decretar, arrebatar, sellar, no sé qué, con ese lenguaje aprendido que no sé de dónde salió, pero de la Biblia no. Hermano, entonces ¿para qué Dios? Si yo puedo decretar que mañana Venezuela va a ser la superpotencia, si eso es así, entonces ¿para qué Dios? Nos creemos dioses con ese tipo de lenguajes aprendidos que no sé de dónde salen, pero de la Biblia no. El versículo 5 vemos cómo David también declara su confianza. Dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Qué está haciendo David? David está declarando su confianza en el Señor. Eso sí lo puede usted declarar. Eso sí lo puede usted escribir en sus redes. Usted puede decir: mi esperanza es el Señor. Hermano, David confió en la intervención de Dios. En el versículo 10 nosotros vemos cómo David confió en la presencia de Dios. Me recogerá. Si usted lee el versículo 10, dice: aunque mi padre... Mire al nivel que había llegado David. Hermano, no hay registro de que la mamá y el papá de David lo hayan abandonado. Pero él apela como a decir: si yo llego a este extremo tan bravo, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ese término recoger es un término hebreo, es un vocablo y se pronuncia asaf, parecido al que escribe Salmos, Asaf, y significa esto: juntar, sí, como cuando usted está recogiendo algo del piso, juntar y levantar. Es la idea de un niño que ha sido abandonado por sus padres en un basurero. Lo dejan tirado al niño en el basurero y viene alguien y muestra misericordia, porque eso fue lo que él pidió: ten misericordia. Entonces la misericordia mira la miseria, se mueve a hacer algo a favor de esa persona, lo junta, porque da la idea como que todo en su vida está desordenado y regado, lo junta y lo levanta. ¡Wow, hermano! Eso hace el Señor por ti en esta mañana. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá y me levantará. Él se sentía que su vida estaba, las piezas en su vida estaban regadas. Perdió su esposa, perdió su hijo, lo buscaba para matarlo. A veces nos molestamos cuando los hijos nos dicen algo. Ahora imagínese que un hijo lo esté buscando usted para matarlo. Eso es un nivel ya tremendo. Hermanos, el versículo 13, David confió en la bondad. Ese versículo 13 me llama mucho la atención porque dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermano, usted sabe que el judío, cuando escoge un nombre para referirse a Dios, no lo escoge como nosotros. Nosotros decimos para todo: Dios le bendiga, Dios le ayude, Dios le guarde, Dios le proteja, Dios le prospere. Y es la misma palabra, ¿verdad? Pero para los judíos no. Cuando un judío escoge el nombre de Dios, por ejemplo, Jehová Rafa, Jehová Nishi, Jehová Shalom, por ejemplo, Jehová Shalom. Cuando ellos necesitan, por ejemplo, la hermana Leida, ella un ejemplo, me dice: hermano, necesito paz en mi vida. Entonces, si yo soy judío, yo le digo a ella: Jehová Shalom te bendiga. ¿Qué significa? Él, que es la fuente de paz, te bendice. Aquí David habla del nombre Jehová. Él no usa cualquier nombre, usa un nombre de guerra, un nombre de soldado protector, el que protege, el que es y que será. Él está usando un nombre adecuado a la situación que está viviendo. Él, en otros salmos que él escribe, recuerden que escribe más de 70 salmos, él usa otros nombres para el Señor.
Nosotros lo vemos aquí en nuestra traducción y leemos igual. A lo mejor en otra traducción pudiera de pronto decir Yahvé. Pero hermanos, que por cierto es una de las mejores traducciones del nombre, Yahvé. Hermanos, nosotros vemos aquí en el versículo 13 que él confió en la bondad. ¿Sabe qué estaba diciendo él en este versículo 13, hermanos? ¿Sabe qué estaba diciendo él? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Él está diciendo, ¿qué sería de mí si no creyese? Es la idea original que está en el hebreo. En los manuscritos originales, hermanos, no aparece la frase hubiera yo desmayado. No aparece. Fue agregada para dar como mayor realce a lo que David quiso transmitir. Pero en realidad lo que dice en el original es, ¿qué sería de mí si no creyese? ¿Qué sería de mí si no confiase? Y eso es algo que nosotros debemos, hermanos, preguntarnos como venezolanos. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra esperanza? Lo tercero, hermano, que yo veo en este salmo es que David expresa sus aspiraciones espirituales y aquí yo me gozo en medio de esto. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes y ustedes me preguntan a mí, Juan, ¿cuáles son tus aspiraciones? Y uno inmediatamente habla de las aspiraciones. Bueno, yo aspiro a tener mi casa propia, digan amén. Yo aspiro a tener mi casa. Yo aspiro a ver a mis hijos crecer. Yo aspiro a ver a mis hijos graduarse. Yo aspiro que en Venezuela haya paz, prosperidad, que los jubilados puedan vivir bien, comer bien, ir de vacaciones unas 2 o 3 veces al año. Yo aspiro que en Venezuela haya gasolina, que la gente pueda ir a una buena universidad, sacar su buena carrera. Esas son las aspiraciones de nosotros, hermano. Yo aspiro a tener y tener y tener. Y alguien dice, yo quiero tener una finquita, yo quiero tener otro carrito, yo quiero tener, de pronto la hermana Sandra dice, yo quiero tener otro hijo, y así, aspiraciones pues. ¿No? No. Bueno, hermano, ¿cuáles eran las aspiraciones de David? A Juan Pablo no le gustó de pronto que la hermana Milady diga que sus aspiraciones de tener otro hijo. No, eso no. Hermano, ¿cuáles eran las aspiraciones de David? ¿Cuáles eran? Bueno, nosotros vemos entonces que él anhelaba, él aspiraba, el anhelo de su corazón está en el versículo 4 y en el versículo 8. Miren el anhelo de David, hermano, mi corazón ha dicho de ti. Ese es el 8. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ahora mire el 4, mire las aspiraciones de David. Una cosa he demandado a Jehová, y esta es la que voy a buscar. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Aquí viene la aspiración de David. Mire lo que David aspiraba. David no aspiraba fincas, David no aspiraba carros, David no aspiraba posesiones. David ya tenía todo eso, hermano. David dice en su aspiración, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¡Ay, qué cachetada, hermano! ¡Qué cachetada, hermano! ¿Ese es su anhelo? ¿Esa es mi aspiración? Estar yo todos los días en la casa del Señor. Hermano, venga acá, no se me vaya. ¿Sabe quiénes podían vivir en la casa todos los días? Los sacerdotes. David no era de los sacerdotes. David no era de los levitas. David era de la tribu de Judá. David no podía ir a vivir todos los días en la casa, en el tabernáculo, pero era lo que tenía en su corazón. Y no era que él tenía envidia de los sacerdotes. No era que él decía, había unos huetones allá metidos. No. Él lo que estaba diciendo era el anhelo de mi corazón sincero. Quisiera yo ser sacerdote. Es lo que David está diciendo. Quisiera yo ser un sacerdote del Señor para poder vivir en la presencia del Señor todos los días.
pero no puedo porque estoy metido en una cueva, perseguido por los enemigos. No puedo ni siquiera cantar. ¿Y sabe qué hacía entonces? Escribía salmos. Escribía salmos. Gracias a Dios por esas cuevas. Gracias a Dios por esa persecución. Eso lo digo yo aquí bien fresco, pero David dice sí, ¿por qué no viene? Hermano, esa era la aspiración de David. Estar todos los días en la presencia del Señor, una comunión con Dios, una prioridad. Hermano, desea intensamente, pedía y buscaba esa intimidad. Esa palabra donde dice una cosa he demandado, esa palabra demandado suena como a una exigencia. Porque uno dice, le demando a usted, señor presidente, tal y tal cosa. Una exigencia de mi parte. No es así en el verbo hebreo, hermano. No es la idea del verbo. La idea del verbo no es una exigencia a Dios. La idea es un deseo intenso. Esa es la idea en el verbo hebreo, ese vocablo. Un deseo intenso. ¿Qué cosas desea usted con tanta intensidad? Cuando llega el domingo en la mañana y usted tiene que arreglarse y ay Dios mío, tengo un deseo intenso de ir a la iglesia, o de pronto usted dice, ay, domingo y amaneció lloviendo, man. Qué fastidio. No, nos estamos ubicando cómo era la vida de David, que no era un extraterrestre, era un simple ser humano. ¿Ese es el anhelo y el deseo suyo? ¿Ese es el deseo y el anhelo de su pastor? ¿Un deseo intenso por estar en la casa de Dios? ¿O cuando nos toca ir comenzamos a rascarnos la cabeza y de paso hay que llevar ofrenda? Ay, Dios mío. Hermano, David expresa sus aspiraciones espirituales. David quería, hermano, entrar en la casa y estar fijo. David quería mudarse a la presencia de Dios y estar ahí fijo, hermano, fijo delante de Dios. Él no se refería tanto al tabernáculo, se refería a la presencia de Dios. Él quería estar todos los días de su vida en la presencia de Dios. Y él dice, Señor, una cosa deseo intensamente. Y esa misma cosa que estoy deseando intensamente es la que voy a buscar. Hermano, ¿qué diferencia con nosotros? Venimos a la iglesia, levantamos las manos y decimos, te amo Jehová, fortaleza mía. Te amo, quiero estar en tu presencia. Y cuando salgo a la calle, ya me olvidé. Ya no quiero estar en la presencia del Señor. Ya si alguien me dice, mira, para que me expliques la palabra de Dios, no, yo no tengo tiempo. Pero David estaba como nosotros en el 2019, hermano, el 2020, encerrados en cuevas por el coronavirus. A mí me llamaban hermanos y me decían, hermano, ¿cuándo será que podemos volver a abrir la iglesia? Tengo un deseo profundo de poder congregarme. Y uno decía, esto va a cambiar. Cuando podamos volver a reunirnos, en la iglesia no va a caber la gente. Mira, en lo que pudimos zafarnos del COVID un poquitico, que por ahí dicen que listo, ya seguimos con nuestra vida normalita, ya decidimos si vamos o no vamos a congregarnos, si tengo ganas o no tengo ganas. David no, David dice, una cosa yo le pido a Dios intensamente, estar en la casa de Dios. Y lo que le pido, eso es lo que busco. No hay incongruencias en la vida de David, no hay falsedades, no hay doble vida de, ay, yo en la iglesia levanto las manos y me porto bien y por fuera hago otra cosa. No, David no hacía eso. Y nosotros, hermanos, sabemos que David no quería solamente visitar la iglesia. Y les habla a alguien que también sufre de ese mal porque en las venas le corre la misma carne humana. David no solamente quería ir y visitar la iglesia para saludar a los hermanos, después no sé, el otro domingo. David quería vivir fijo, quería estar en la presencia del Señor. No podía cantar, no podía adorar. David, hermanos, como les dije, era de la tribu de Judá y no podía. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto?
¿Por qué David expresa y escribe este Salmo 27, hermano? Porque él buscaba una comunión íntima cada día con el Señor. Dice, la hermosura, dice el versículo 4, léalo conmigo, versículo 4, una cosa demandada a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿para qué él quería, hermano, estar en la casa de Dios? ¿Para qué? Dice, para contemplar. Esa hermosura no se refiere a algo físico, porque Dios es espíritu. No es que él se quedaba mirándolo, ay, mire, tiene perfil griego. No, porque imagínese eso. Es cuando él dice para contemplar la hermosura, se refiere a las cualidades y a las características de Dios. Cuando él iba al templo, cuando lo dejaban ir al templo, él se quedaba observando, por ejemplo, se quedaba así, escúcheme bien, embelesado mirando la santidad de Dios. Se quedaba embelesado mirando la pureza de Dios, la grandeza de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Eso es contemplar la hermosura de Dios, y por eso él quería estar en la casa. Porque recuerden, hermanos, que en ese entonces la presencia de Dios no estaba en todos lados, estaba en un lugar. Y él decía, no, yo prefiero un día en la presencia de Dios que 1000 años fuera de la presencia del Señor. ¿Para qué entonces David quería vivir y mudarse para la casa de Dios? Para contemplar esa hermosura. Y también, ¿qué dice el versículo 4? ¿Para qué? Para inquirir en su templo. Esa palabra inquirir es investigar. David quería estar en la presencia de Dios porque él quería indagar y conocer más a Dios. David comprendía perfectamente este pasaje del Nuevo Testamento que dice, buscad, complételo, y hallaréis. Buscad y hallaréis. David lo comprendía, hermano. David quería estar en la casa del Señor para indagar en su palabra, para conocerlo. Yo quiero conocerte más, Señor. Nosotros lo cantamos, quiero conocerte más. Pero es en la iglesia nada más. Allá afuera no. Y bueno, hermanos, algo que quiero para ir cerrando es, hermano, que nosotros tenemos un mayor privilegio que el que tenía el rey David. Nosotros pensamos que David tenía más privilegios que nosotros y no es así. Hermanos, ¿saben por qué? Porque la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que nosotros fuimos constituidos por el Señor Jesucristo real, escúcheme, real sacerdocio. David no era sacerdote, no podía vivir en el templo, pero nosotros sí. Porque por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Él ha dicho, el Señor Jesucristo ha dicho que quien se apropie de este sacrificio en la cruz es constituido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que nosotros sí podemos estar en la presencia de Dios todos los días, y no me refiero a que usted se venga aquí a este recinto. No me refiero a que usted se venga a este recinto. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a la mujer samaritana que iba a llegar el momento donde todos adorarían en cualquier lugar, en cualquier monte, en cualquier montaña. Por eso cantábamos en los montes, en los valles, en las playas, en Pregonero, en China, en la India. La gente puede adorar al Señor. Amén. Así que nosotros tenemos un privilegio mayor que el que tenía David. Hermano, el versículo 6 habla de una adoración espiritual. El versículo 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Y yo qué dice? ¿Tiene su Biblia abierta? No puede dejar su Biblia ahí porque, hermano, estamos estudiándola justamente. Dice el versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Y yo qué? Sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanza. Hermano, eso era lo que él quería. Él decía, Dios mío, Señor, me dieras un chance de yo ir al tabernáculo, de ir a tu presencia, Señor, de vivir allá para siempre, para yo entonar. Mire, hermanos, Dios no nos pide a nosotros ya sacrificios de animales, ni de becerros, ni de bichos, ni de nada.
El Señor nos pide un sacrificio, hermano. ¿Sabe qué sacrificio es? Sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. Eso sí lo debemos nosotros sacrificar. En el momento que estamos adorando, es como un sacrificio. Lo hacemos, hermano, consciente, bien pensando lo que estamos haciendo, como dice el apóstol Pablo. Hermano, usted no viene a la casa de Dios simbólica, escúcheme bien. Usted no dice, vamos a la casa de Dios como algo simbólico. Usted está en la casa de Dios. Amén. No sé si me explico. No es lo mismo decir la casa de Dios y es un edificio, a decir estoy en la casa de Dios. Amén. Usted está en la presencia del Señor. Hermano, el versículo 14 finalmente termina como comenzó. Recuerdan que cuando comencé les dije que David iniciaba este salmo en una conversación con él mismo y termina en una conversación con él mismo, pero termina haciendo 3 reflexiones. La primera reflexión, David dice, aguarda a Jehová, dice en el versículo 14, aguarda a Jehová. ¿A quién le está diciendo David eso? A él mismo. A él mismo le está diciendo, David, así como Dios te guardó en el pasado cuando tú eras pastor y venían los leones y querían robarte las ovejas y Dios te daba la capacidad y la fuerza para destruir a esos enemigos y los destruías, así como Dios te guardó cuando el gigante Goliat se levantó contra el pueblo de Israel y tú con tan solo una honda y una piedrita lo lograste matar, y no fuiste tú, David, sino que fue el poder de Dios. David, aguarda en ese Jehová que te guardó en el pasado. Hermano, Dios lo ha guardado a usted durante muchos años. Algunos aquí ya pasan de 60 años y el Señor los ha guardado y les ha provisto. A veces uno dice, esta semana, ¿con qué vamos a comer? A lo mejor usted dice, esta semana no hay lo suficiente. Espera en el Señor, aguarda en el Señor, proveedor y fiel. ¿Cuál es la otra reflexión que él hace? La segunda reflexión dice ahí mismo en el versículo 14, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Eso habla, hermanos, significa hazte el fuerte. David, tú tienes que ser fuerte. Eso nos lo dicen a nosotros a veces cuando vamos a entrar a un quirófano. Tienes que ser fuerte. ¿Verdad que sí, hermana Leida? Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Y vemos a veces que alguien está como en un velorio, que se le murió un familiar, y lo vemos como queriéndose quebrar, y uno le dice, mire, tiene que ser fuerte, esto es duro, tienes que ser fuerte. Pero en este caso David se lo está diciendo a él mismo. Tienes que ser fuerte, David. Pero tu fortaleza no está basada en David, porque David está reconociendo que él no puede ni siquiera protegerse a sí mismo, sino alentándose en el Señor. Y la tercera reflexión que aparece en el versículo 14 dice, aliéntese tu corazón. Hermano, ese alentarse es por decisión, es fortalecer por decisión, de pedir ayuda, de declarar la confianza y de expresar sus aspiraciones espirituales. ¿Qué era lo que David aspiraba? Yo quiero volver a ser el rey porque quiero. No, de hecho volvió a ser el rey. Absalón murió de una manera, su hijo murió de una manera muy terrible, hermano. Persiguiendo a su papá, iba arriba de una burra montado, pasando por un poco de matorrales, había una horqueta y la cabeza de Absalón, la burra pasó por debajo y la cabeza de Absalón quedó metida en la horqueta, y ahí lo consiguieron los soldados de David. Los guerreros de David lo consiguieron a Absalón colgando. Todavía estaba vivo. David había pedido que le guardaran la vida al muchacho, a pesar de que lo quería matar, era su hijo, como todo padre. Él dijo, tengan misericordia por favor con el joven, con el muchacho. Pero uno de los valientes de David, cuando lo vio que estaba colgando, dijo, esta papayita no lo pelo yo, este hombre está buscando al rey para matarlo. Y dice que lo acabaron de acribillar ahí. Y eso le produjo a David un dolor terrible, que quería morirse porque su hijo murió. Y nosotros vemos aquí, hermano, que David está pidiendo y diciendo, yo le digo a mi corazón, fortalécete por la decisión de confiar en el Señor. Hermano, la luz y el socorro está en el Señor.
no está en los políticos, no está en el país donde usted viva. La luz y la salvación, como comienza en el versículo 1, donde dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si el Señor es tu luz, si el Señor es tu salvación, no te dejes paralizar por el miedo neurótico. Confía en el Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por mostrarnos a través de este salmo que muchos de los miedos que nosotros tenemos son infundados por el diablo, y él mueve sus piezas aquí en la tierra para llenarnos de temor. Y terminamos, Señor, paralizados. Nosotros queremos ser valientes, pero al igual que David, en esta mañana pedimos misericordia, Señor. Pedimos, oh Dios, esa misericordia que viene del cielo. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, y al pedir misericordia te tendrías que inclinar en humillación para escucharnos. Fue lo que hiciste en la cruz. Cuando moriste en la cruz, Señor, te inclinaste, te humillaste lo más bajo para poder rescatarnos y salvarnos. Pedimos, Señor, presencia tuya en nuestras vidas. Queremos tu presencia, porque tu presencia nos asegura la luz y nos asegura la salvación. Queremos, Señor, tu dirección. No queremos tomar decisiones basadas en argumentos humanos, sino basadas en lo que tú nos dices. Queremos, Señor, pedir protección. Protección para nuestra familia, protección para nuestra nación. De hoy en 8 días, Señor, se llevará a cabo una decisión trascendental en nuestra nación. Hay miedo en nuestras vidas. Y de verdad, Señor, mucho de ese miedo es neurótico, sembrado por las redes sociales, sembrado por fuentes oficiales, dueños de medios, gente de oposición, gente de oficialismo, y nosotros que estamos abajo nos quedamos paralizados y nos quedamos diciendo: ¿qué hago? Por favor, Señor, danos tu protección. Trae tu protección sobre Venezuela. Perdona nuestros pecados, Señor, como venezolanos. Trae sabiduría, oh Dios, sobre cada venezolano que va a votar, sobre cada persona en el mundo que tiene que decidir, no solamente los venezolanos, sino aquellos que escucharán esta enseñanza a través de las redes. Permite, Señor, que ellos puedan tomar decisiones sabias, pedir tu protección, pedir tu dirección, pedir tu presencia y pedir misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos infinitas gracias. Amén y amén. Despedimos la transmisión. Dios los bendiga, Dios los guarde y los fortalezca.